Paraham se detuvo en medio de la calle observando con curiosidad y exclamó para sí mismo preguntándose quién era esa niña y si se había perdido. Pensó que era una niña perdida, o tal vez un niño cantor como Joselito o Justin Bieber. Se quejó del nombre calificándolo de raro, y aseguró que ese chico seguro que no vendería ni un solo disco, y mucho menos ahora con la piratería que acechaba a la industria musical. Comentó que los músicos estaban pasando mucha hambre y que él mismo, allí en África, lo veía cada día más flaco. De repente pensó que aquello era un planazo, pero inmediatamente recordó que había quedado con Ainhoa, afirmando con cariño que ella sí que era su verdadera gatita. Se preguntó qué haría mañana, y se respondió que estaría con Ainhoa. Se preguntó por el pasado mañana, y la respuesta volvió a ser Ainhoa. Incluso se cuestionó sobre lo que ocurriría el miércoles o el jueves, llegando a la conclusión de que también vendría Ainhoa, su querida Ainhoa Callista. Mientras tanto, Aidita se concentraba en escribir una carta dirigida al querido Justin Bieber, presentándose con su nombre y expresando su ferviente deseo de asistir a su próximo concierto, declarándose una superfan. Le escribió que le gustaba su voz, su pelo y su culito goloso. Confesó que al ver a Justino se ponía todas sus canciones para escucharlas a mediodía o por la noche, y que hasta el día del juicio final le estaría dando mandanga porque lo quería con todo el corazón, exclamando que estaba hecha un kiki. De pronto alguien gritó con entusiasmo anunciando que jugaba Justin y advirtiendo a los demás que a él no debían tocarlo. Alguien protestó preguntando qué pasaba y señalando que la cara no tenía tanta gracia, exigiendo que lo dejaran en paz de una vez por todas. Se comentó en voz alta que las fans de este Justin estaban todas completamente locas. Una de las chicas preguntó a otra si era una verdadera Bieber y si iba a ir al concierto, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Con gran alegría, la primera exclamó que ella también iría y propuso que podían quedar para pasear juntas en la cola del recinto, haciéndose compañía mutuamente mientras se hincaban el kilo de albóndigas que había preparado con tanto esmero. Concluyendo que las albóndigas y Justin Bieber eran lo mejor. Alguien protestó por una acción repentina, asegurando que todo estaba muy bueno y que ahora decidía por dónde andaba. Exclamó que ya era hora y que ahora le tocaba a él, repitiendo con firmeza que ya era hora de que le tocara, pues estaba harta de ir para acá y para allá con sus niños a cuestas y con la casa colgando, reafirmando su derecho a decidir su propio camino. En otro rincón del barrio, se escuchó una exclamación de victoria cuando alguien señaló que el personaje en cuestión llevaba bufanda, fumaba en pipa y tenía bigote. El oponente gritó que no, afirmando que se trataba de Michael Jackson y celebrando haber ganado la partida, mientras el perdedor se lamentaba de su mala suerte, quejándose de que siempre perdía y preguntándole al otro por qué era tan buenísimo y a la vez tan malo. El ganador respondió con humildad que no era para tanto, sino que simplemente su amigo lo miraba con buenos ojos. El amigo le preguntó qué hacía, llamándolo tarao, y el otro respondió que simplemente estaba echando la tarde, pasándolo fenómeno. Sin embargo, una voz femenina interrumpió para decir que bueno, que no tanto, porque ella ya se estaba aburriendo un poquito. Otra amiga coincidió plenamente preguntándole qué le iba a contar si ella también estaba aburrida, añadiendo que el resto de sus amigas estaban hechas polvo y muy cansadas. La primera precisó que no estaban solo cansadas, sino directamente incineradas. Ante esto, un hombre exclamó que incinerado estaba él, ya que tenía planeado quedar esa tarde con el Luisma y este había preferido irse con su novia, maldiciendo su puta soledad. Alguien lo corrigió aclarando que la novia se llamaba Ainhoa, pero él explicó que se refería a la soledad de estar solo, a la tristeza de no tener a nadie con quien hablar ni con quien salir a dar una vuelta. Se lamentó además de que para su propia familia él era completamente invisible. En ese momento alguien pasó y se despidió diciendo hasta luego, Barajas. Él se volvió hacia su interlocutor para hacerle ver que efectivamente nadie le hacía caso, calificando su vida como una auténtica pena y anunciando que se iba al bar a ahogar las penas en una buena olla de callos. Al escuchar esto, su acompañante le pidió que esperara, revelando que había pensado una cosa importante, sugiriendo que ya que estaban los dos completamente solos, porque no pasaban el resto de la tarde juntos, asegurando que ella se lavaría el pelo para la ocasión. El hombre, sorprendido, repitió que si pasaría la tarde con ella, y ella, manteniendo su orgullo, le contestó que mirara, que ella estaría muy sola, pero que no estaba tan desesperada. Al mismo tiempo, en otra mesa del local, se reanudó el juego y alguien afirmó que su personaje llevaba bufanda, fumaba en pipa y tenía bigote, cantando victoria por haber acertado.
Su rival lo corrigió de inmediato diciéndole que no, que el personaje era Harry, señalando que se había vuelto a equivocar otra vez y preguntándole de forma burlona dónde había visto una mujer con bigote, usando la expresión lamacu. El primero elogió su gracia llamándolo huesito salado y confesando que sentía que aquello podía ser el comienzo de una bonita amistad. El interpelado preguntó con timidez si de verdad lo creía, y ella le pidió que la abrazara ya, lo cual fue aceptado con agrado, comentando entre risas que encima el ambiente olía a panceta. Mientras tanto, las noticias informaban que en el barrio de Esperanza Sur también se sentía con fuerza la fiebre por Justin Bieber. La reportera explicaba que hasta ese punto exacto llegaba la kilométrica cola para comprar las entradas del concierto del joven canadiense, y se dirigió a los presentes preguntándoles qué tenía ese chico que los volvía a todos tan locos. Una fan entusiasmada respondió que bueno, que Justin era sencillamente lo mejor que le había pasado en la vida entera, y reveló que se había aprendido el idioma inglés únicamente por él, pronunciando con orgullo las palabras Gucci, y Love You y violado. En la cola, un amigo vio llegar a otro y le reclamó llamándolo Buñuelín, preguntándole dónde se había metido ya que habían quedado hacía un buen rato. El recién llegado, con tono de preocupación, confesó que no iba a poder ver a Justin. Su amiga le aconsejó de forma graciosa que se graduara las gafas, pero él insistió en que no era un problema de vista, sino que el profesor de ética lo había pillado copiando en un examen, y que cuando su madre se enterara, no le iba a dejar ir bajo ninguna circunstancia. La chica le recomendó que simplemente no se lo dijera, relatando como anécdota que un día antes del concierto de Los Caños ella había trabado a una vaca y no se lo había contado a su madre hasta el día después. El chico argumentó que su madre se enteraría de todos modos, pero ella interrumpió exclamando que era impensable que una verdadera Bieber se quedara sin ver a su Justin. Con resolución, declaró que ya estaba la solución y que ella misma se podía hacer pasar por su madre, presumiendo de que allí donde la veían, era toda una actriz de método. El chico, ilusionado, le dio las gracias y ella le restó importancia diciéndole de nada, pequeña, animándolo a ir de inmediato a la cola porque todavía tenían que repasar todo el repertorio musical, mientras pedía un momento porque ya había rebobinado el casete. Al acercarse a otras jóvenes, las saludó con energía, y una de ellas exclamó que no se lo podía creer y preguntó si aquello era real. La improvisada madre les pidió que no fueran tontas, aconsejándoles que hicieran uso de la picaresca española y buscaran a un pardillo que hiciera la cola por todas ellas. Un muchacho que pasaba por allí se ofreció de inmediato diciendo que él era un pardillo y preguntando si podía venir con ellas. En otra conversación, alguien le pidió a su pareja si le devolvía sus labios, pero la otra persona se negó pidiéndole que se los dejara porque eran suyos. El primero advirtió que si se los dejaba iba a transversear, despidiéndose con un besito de mono, a lo que la pareja respondió diciéndole adiós, mariposa, y él remató con un besito de colibrí. Un amigo que presenciaba la escena expresó su asco y le pidió a su colega, llamándolo macho, que se pusiera un silenciador en el culo. El aludido pidió disculpas explicando que el día anterior le caducaban 7 latas de fábada y que como no las quería tirar, se las había comido todas, provocando un despliegue masivo de gases. Su compañero le recriminó que parecía que tuviera media tabla periódica metida ahí dentro. El joven repitió que lo sentía mucho pero que no se había podido aguantar más, confesando que no quería tirárselos delante de Ainhoa porque, aunque sabía que era una chorrada, como llevaban tan poco tiempo juntos, le daba mucha vergüenza. El amigo le aconsejó que no se rayara, tronco, porque aquello era lo más normal del mundo entre las personas humanas, preguntándole si acaso creía que su novia era un ser especial. El novio admitió que en eso tenía razón, y sugirió que por qué no hablaban de ella para ver cómo reaccionaba. Le pidió a Jonathan que hiciera el favor de tirarse un pedo, aunque fuera un pedete pequeño, pero Jonathan se negó afirmando que esas eran cosas exclusivas de la pareja. El novio continuó insistiendo, pero advirtió con vehemencia que si Jonathan intentaba propasarse con ella, le reventaría la cabeza. Desesperado, se dirigió a Chema pidiéndole una solución ya que lo consideraba un hombre listo, y le preguntó cómo había sido su primer pedete con Soraya. Chema rememoró que había sido de lo más normal, pidiendo disculpas en su momento y admitiendo que a lo mejor fue un poco incómodo al principio, pero que enseguida se le pasó y lo perdonó, logrando que a los 2 meses estuvieran tan pichis. El muchacho seguía agobiado, deseando no tener culo para evitar esa situación, reconociendo que por el momento intentaría aguantar, aunque no sabía si lo iba a conseguir. Justo en ese instante celebró con euforia haberlo conseguido,
mostrando con orgullo las entradas para el concierto de Justin Bieber y anunciando que llamaría a Maku de inmediato para darle la gran sorpresa, anticipando lo contenta que se pondría. Al teléfono, llamó a Maku para confirmarle que iban a ver a Justin Bieber porque había logrado comprar las 2 últimas entradas para el concierto, repitiendo con énfasis que eran las 2 últimas, despidiéndose con un beso. Al colgar, saludó a unas chicas que lo miraban de forma extraña, preguntándoles por qué lo observaban así. En el salón, otra mujer mostraba unas maracas y presumía ante sus amigas de estar allí con el dúo dinámico, pidiéndoles en secreto que no se lo dijeran a nadie, pero confesando con picardía que había tenido sexo con el del chaleco rojo. Una de las oyentes exclamó con asombro que doña Eugenia había salido muy golpilla, y le ofreció un traguito de cerveza, a lo que doña Eugenia respondió que no, gracias. Luego le ofrecieron un traguito de caldo de cocido, comentando que había que ver qué vida tan interesante llevaba. Doña Eugenia afirmó que ella también tenía su propio álbum de recuerdos y comenzó a mostrar las imágenes, señalando una fotografía donde aparecía en un sitio que no le sonaba de nada con un señor al que tampoco conocía, terminando ahí sus recuerdos de ese evento. Otra de las presentes tomó el álbum y descubrió una foto de doña Eugenia con el Luisma, exclamando lo delgados que estaban en la década de los 90. Doña Eugenia explicó que aquella era la moda de la época, a lo que la otra replicó con ironía que era la moda de tomar droga. Al pasar la página, doña Eugenia señaló con entusiasmo que esa foto correspondía a la Fundación Hombre, comentando que había llovido muchísimo desde entonces. Los amigos notaron que el Baraja tenía una bajona tremenda y comenzaron a llamarlo para que despertara, gritándole de forma bromista la palabra metadona, asegurando que estaba rica, rica. Un amigo le pidió que despertara porque tenía que trabajar, recordándole que lo habían nombrado encargado de las témperas.